tomando el llamado a pastorear el remanente, el rebaño de Dios seriamente. Jeremías fue llamado el profeta llorón. Su corazón estuvo quebrantado por la condición de las ovejas. La tierra estaba llena de adúlteros, la tierra lloraba y Jeremías estaba a punto de condenar a los pastores en varios frentes. No tenían preocupación, no tenían virtud, no tenían integridad, no tenían verdad. Solo una cosa tras otra desde el versículo 9 hasta el final del capítulo. Entonces, yo solo iba a hacer eso. Será bueno que lean ese capítulo y entiendan la- que la moralidad de Dios no ha cambiado y la tolerancia de Dios no ha cambiado. En el día de Jeremías no ha cambiado, desde ahí no ha cambiado. Entonces, ese es el énfasis al final del mensaje, ese iba a ser el énfasis. Más vale que cuides del remanente, porque se te ha encomendado ese remanente y vas a darle cuentas al Señor de cómo cuidas a su rebaño amado. No conozco un llamado más serio que ese, ignorarlos o tratarlos con indiferencia sin la preocupación de corazón quebrantado por el pecado, mientras que estás preocupado por algún tipo de estilo, algún tipo de popularidad, algún asunto cultural o algún asunto o alguna causa social. No tiene nada que ver con el ministerio. Eso fue fabuloso. Mac, ¿cómo? Digo, para un hombre que está en la banca todavía lo predicaste, ya lo sacaste. Pero hay tantas implicaciones que extraer de eso, ¿no es cierto? ¿Qué dice esto de la predicación expositiva? Están hablando de su propia imaginación, no de la boca de Jehová. Sí, no tenían verdad. Más adelante él dice que te cuentan sus sueños. Y aquí hay algo que todos con lo que se van a identificar. Se roban el material unos de otros. Cometen plagio. Y eso está en ese mismo capítulo. Entonces, están inventando el mensaje, lo están inventando. No viene del texto de la Escritura, sus propias visiones, sus propios entendimientos. La fuente de su mensaje son ellos, ¿sí? Versículo 30. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Ahí está su referencia. El versículo antes de eso está subrayando que estos ministros, ves una continuidad con el apóstol Pablo, Isaías, Jeremías. Solo tienen que hablar la palabra de Dios. Mi palabra, hablen mi palabra, hablen mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver? No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Sí. Dos de las grandes descripciones de la Escritura, fuego y martillo. Eso es fuerza, eso es energía, eso es poder. Hay un, un vacío en gran parte de los evangélicos cuando hablamos de concebir lo que realmente es el poder de la palabra de Dios. Digo, sabemos lo que dice la Biblia. No me avergüenzo del Evangelio de Cristo porque es poder de Dios para salvación. Entonces el poder está en el texto y la verdad del texto. Pero ese capítulo es tan interesante porque puedes identificarte conforme lo cubres cosas que conocen hoy día, como el plagio y los sueños, inventar tu propio mensaje. Incluso habla del hecho de que hay adulterio, hay una tolerancia de la maldad, hay pastores que no quieren confrontar. De hecho, en ese capítulo el Señor dice,
Se han vuelto como Sodoma y Gomorra. Eso es poderoso en nuestro día, porque hay una tolerancia incrementada, que se está incrementando hacia la homosexualidad en el movimiento evangélico, o todo dependiendo de la idea que el poder del ministerio depende del estilo del predicador y que de alguna manera, si toleras el pecado, si afirmas a la gente en su perversión, puedes ganarlos. Y claro, yo creo que la homosexualidad está en la raíz de, yo diría, la mayoría de los males de nuestra cultura actual, y se ha infiltrado en la iglesia. Y la iglesia, al tolerar eso, solo está manifestando su pragmatismo, su teología mala, su indiferencia hacia el corazón de Dios y su falta de compasión genuina hacia los pecadores. Eso es lo sorprendente. Lo atractivo que normalmente es un intercambio por la verdad, pero lo que estás diciendo que falta la compasión, lo que Jeremías dice es que es paja en lugar de grano. Exactamente. Piensas que tú estás siendo amoroso, cuando no podrías hacer algo menos amoroso que tener algún tipo de actitud hacia el pecado fuera de un corazón quebrantado. Y creo que eso es lo que los ministros necesitan oír de ti, MacArthur, es que los efectos a largo plazo del ministerio que hemos visto aquí en la iglesia Grace a lo largo de estos años han sido 54 años de predicar la palabra de Dios y dejar que el Espíritu de Dios sea el que determina los resultados, no tu imaginación ni plan, sino dejar que la verdad de Dios hable y ver cómo Dios opera en las vidas de su pueblo. Lo que yo sabía desde el principio cuando vine fue, Dios prometió honrar su palabra y nunca iba a desviarme de eso, porque ahí es donde está su promesa, ahí fue establecida su promesa. Y también he aprendido a lo largo de los años, Pablo dijo, la meta del mandamiento es amor nacido de corazón limpio. Lo que tienes después de 50 años de enseñar la palabra no es gente que es doctrinalmente dura, es gente que está llena de amor. Y creo que ustedes sienten eso, ustedes experimentan eso cuando están aquí, simplemente al interactuar con nuestra congregación, porque donde la palabra de Dios lleva a cabo su obra, los corazones de la gente son suavizados y hay compasión, hay pasión por la verdad, hay amor hacia la gente. Esa es la meta de la instrucción bíblica. Entonces, toda esta idea del remanente aplicada dice que continuamos predicando la palabra, solo la palabra, porque Dios fielmente va a continuar y a llamar a su pueblo a sí mismo, preservarlos en una cultura impía. El trabajo del ministro es enfocarse en la palabra y aplicar esa palabra a esas personas, verlas santificando a la congregación, operando en la gente. Tantos de estos hermanos han experimentado en los últimos años, como en nuestra iglesia, un cambio tremendo, gente nueva que viene llegando. A algunas de las iglesias de estos hombres se ha duplicado el tamaño porque mantuvimos nuestras puertas abiertas, ellos, nosotros, aquí llegaron muchos. Por eso habla de cómo estamos ministrando a lo que parece ser y lo que es este remanente insignificante, y todavía vemos al Espíritu operando y el fruto del Evangelio y el progreso. ¿Cómo se unen esas cosas? Bueno, el apóstol Pablo dijo, Timoteo, haz obra de evangelista. Entonces, el ministerio pastoral no excluye eso, porque si tú estás manejando la palabra de Dios, el Evangelio está en todos lados, en la palabra de Dios. Entonces, siempre estás cubriendo el Evangelio, tomas cualquier mensaje acerca del pecado y necesariamente va a llevar al Evangelio. Cualquier mensaje de la justicia va a llevar al Evangelio.
cualquier mensaje acerca de la vida y la muerte, y la vida después de la muerte, el cielo, el infierno. El Evangelio está en todos, por todos lados. Oyeron a Josías y cómo el Evangelio estaría en Sofonías, pero incrustado en tu predicación. Por el Espíritu de Dios hay suficiente verdad del Evangelio y predicas eso con todo tu corazón y tu congregación muestra lo que una vida transformada manifiesta, cómo se ve. Y esa es una de las marcas del avivamiento verdadero, ¿correcto? ¿Cierto? Y se habla mucho del avivamiento. Esta no es, en cierta manera, el supuesto que oyes en las noticias que has visto en tu ministerio, has oído. No es la primera vez que has oído de avivamiento, el movimiento de Jesús cuando estuviste acá hace años. E incluso en esta iglesia has visto un crecimiento tremendo. Entonces, muchas personas hablan de avivamiento en este momento. ¿En qué has estado pensando conforme eso ha estado en las noticias últimamente? Bueno, creo que usan la palabra sin entender lo que significa. Mira, eso, sea lo que sea que esté pasando allá, puede tener un impacto múltiple. Es concebible, claro, que algunos de los jóvenes en Asbury o en alguna otra escuela confiesan su pecado, expresan amor por Cristo, tienen un deseo fresco por leer su palabra, por servirlo. Pero lo que es problemático es que cuando lo cubres con la palabra avivamiento, es todo. Es todo, desde gente que está tratando de echar fuera demonios, de de la gente LBGTQ y sigue el alfabeto. Como dice Bori, es todo de ellos, guiando la adoración, guiando la música. Es arminianismo. Esa escuela ha tenido 8 avivamientos así a lo largo de los años y sigue sucediendo ahí porque es parte de su cultura. Por cierto, no fue espontáneo, fue diseñado para encajar con el 23 de febrero, creo que fue un día histórico, pero pudieron haber habido algunos jóvenes que en medio de todo eso entendieron el Evangelio y fueron convertidos, pero fue una panoplia de todo, una multiplicidad de todo, para cubrirlo todo con la palabra avivamiento, la cual lleva el peso de creer que esta es una obra masiva de Dios, pero solo el tiempo lo va a confirmar. Y nadie es mejor acerca del avivamiento que los profetas y la historia, Jonathan Edwards. Todo tiene que ver con las marcas distintivas, ¿verdad? Del avivamiento verdadero y avivamiento falso. Y de eso estás hablando con el remanente, la historia del remanente. Y ese ha sido un tema tan importante de tu ministerio con la idea de trigo y cizaña, la necesidad de evaluar una obra genuina de Dios en base a la palabra de Dios, no en base a las emociones o incluso un éxito aparente. Sí, mira, para la mayoría de esos jóvenes me temo que no tenía que ver con Cristo, tuvo que ver con los acordes. Tuvo que ver con cantar las mismas palabras durante 20 minutos seguidos en algún tipo de experiencia pseudoespiritual cautivadora que no tenía relación alguna a la doctrina sana y a la verdad del Evangelio. Me gustaría saber si ese mismo avivamiento hubiera ocurrido sin la música. Apaguen la música y veamos lo que Dios realmente está haciendo. Pero una de las razones por las que ese tipo de música domina, ese tipo de música de Hillsong y elevación, ese tipo de música, es que psicológicamente toma a la gente y la lleva a un tipo de nivel de hipnosis. Tiene el poder de aflojar su resistencia, y casi puede sugerir cualquier cosa si ves los himnos cristianos,
Los himnos cristianos clásicos tienen eh, una, una métrica, un método de 4/4, tienen un ritmo de 6/4, un ritmo 4/4, es un ritmo que es firme. Ese es, ese es un tipo de ritmo de militancia. Estamos hablando de Castillo fuerte de nuestro Dios. Eso no es música para ambientar. Entonces, creo que puedes inducir un pseudo sentimiento que creen que es espiritualidad cuando realmente no tiene nada que ver con eso. Mac, ¿cómo te mantienes alentado? Los pastores a veces se desaniman debido a algunas de las verdades de las que hablamos, debido a la dureza de corazón, debido a la degeneración de la cultura. ¿Cómo te mantienes alentado estos días con lo que estás viendo en la iglesia, en el ministerio, y los reportes qué reportes han motivado tu corazón? ¿Qué hay en tu vida que te trae gozo y motiva la perseverancia por la que eres conocido? Bueno, ¿por qué nos vamos a desalentar? Cuando Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Leí el final, ganamos. Digo, llegar ahí tiene sus subidas, altos y bajos de la vida, pero la victoria ya ha sido ganada y me encanta la afirmación de Pablo que siempre triunfamos en Cristo y nunca debes estar desanimado. Si tú estás desanimado por tu ministerio, probablemente estás evaluándolo de manera equivocada. Y si estás haciendo lo correcto, alimentando el rebaño de Dios, dándoles un ejemplo piadoso, amando al pueblo de Dios, predicando la palabra con poder y convicción, tú vas a ver el fruto verdadero y ahí es de donde viene el aliento. Bueno, eres un aliento tremendo para nosotros, has mostrado fortaleza y valentía al aparecerte aquí, es absolutamente algo que nos inspira, estamos tan agradecidos por ti. Tengo algo para ti. Este es la nueva edición de la publicación del Master Seminary. No ha sido publicado, lo tenemos aquí disponible. Es la palabra de Dios, el pastor teólogo. No estudié alemán en el seminario porque fui al seminario Master si tú lo prohibiste por los liberales. Entonces creo que se llama un Festschrift. Creo que así lo dices en Nuevo México, Festschrift. Eso es un Festschrift en honor a John MacArthur. Dedicamos esta publicación de Primavera 2023 a ti por varias razones. El año 2023 es aniversario en la historia de la iglesia inglesa. Hace 500 años atrás, 1523, Tyndale viajó a Londres para buscar una traducción en inglés de la Biblia de griego y hebreo, y Tyndale estaba comprometido con hacer que la palabra de Dios llegara a las manos de los cristianos que hablaban inglés. Y 37 años igual, en 1986, el Seminario Masters fue establecido con ese mismo corazón e intención. Un compromiso estable con la centralidad de la palabra de Dios, y entonces la facultad preparó esto y invitados incluidos. Hay 20 artículos dedicados a tu ministerio, Pastor John, y la obra que Dios ha hecho aquí en Grace Community Church. Y también habló ahí el pastor teólogo en Steve Lawson acerca de esto. Y tenemos Feinberg reimpreso de un alto concepto. La valentía, HB escribió, James Coates. Entonces, este es un aliento. Sé que a ustedes les van a encantar tener esto en línea o electrónica, forma electrónica o de una manera elegante. Queremos solo honrarte, John, por todo lo que has hecho al invertir en todos nosotros a lo largo de tu ministerio. Estamos tan profundamente agradecidos por ti, amigo. Gracias.
Gracias. Bueno, ¿qué puedo decir? Me siento como que acabo de asistir a mi propio funeral. Tú hiciste un podcast acerca de reemplazarme. Yo no lo diría así. Yo no lo dije así, pero voy a decir esto cuando presentamos, cuando se pueden, por favor, suscríbanse al Centro MacArthur. eh, eh, estamos trabajando en la temporada 3. Grabamos 45 minutos. El tema de la temporada es la perseverancia. En la temporada 3 queremos hablar de la perseverancia en el ministerio y tú eres un ejemplo de eso, pero esto fue apenas antes de que salí en diciembre y estabas en el hospital a principios del año. Creo que la primera llamada telefónica que recibimos, dijiste algo así como, esta es tu culpa por ese éxito, por ese asunto del sucesor. Es tu culpa. Negué la acusación, pero solo estoy agradecido porque estás aquí, John. Estoy tan agradecido porque estás aquí. Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios y considerad el resultado de su conducta, imitad su fe. Entonces, gracias por tu integridad, tu liderazgo y por guiar esta conferencia en tantos ministros que buscan seguir tus pisadas tan fielmente. Muchas gracias, estamos agradecidos. Gracias. Lo que vamos a hacer-